Hola, soy Samuel y estoy desarrollando un juego inspirado por Jump King y Getting Over It, donde controlas un Moai con unas zapatillas y tienes que llegar a la cima del mundo antes de que pasen 7 días, 3 días en la demo, para que su mundo no sea reiniciado. ¿Y por qué un Moai? Pues porque molan y poco más. Tengo la esperanza de que este juego se convierta en el próximo indie viral, aunque quizás acabe en el basurero de Steam. En el anterior vídeo expliqué cómo pasé de un prototipo hasta llegar a una demo publicada en Steam, y todas las dificultades que me encontré por el camino. Viendo el progreso que hubo en esos 9 meses, cualquiera pensaría que el juego actualmente estaría ya en fases muy avanzadas del desarrollo, y que quedaría ya poco o casi nada para el lanzamiento. Pues... Después de sacar la demo y el vídeo hablando de ella en YouTube, la comunidad empezaba a crecer muchísimo, más de lo que podía haber imaginado. Mi Discord se llenó con un montón de personas, el número de descargas de la demo no paraba de crecer, y todo parecía haber salido a la perfección. Si no fuera por un pequeño detalle, el juego estaba roto. Con esto no quiero decir que el juego era injugable, pero tenía demasiados bugs. Había incluso un bug que hacía que el juego se cerrara solo. Gracias a la pequeña comunidad de speedrunners que se formó en ese momento, pudimos encontrar un montón de bugs. Así que gracias a Rey Sapo y a Hogake, sin ellos no podría haber solucionado tantos bugs. Pero ahora venía lo difícil, que era solucionar esos bugs. Había bugs que en un día ya estaban parcheados, otros que ya de primeras no se podían replicar siempre y era difícil descubrir por qué sucedían. Otros que pensaba que estaban arreglados y luego volvían y eran incluso peor. Y algunos que por alguna razón simplemente dejaron de aparecer. Pero con mucho esfuerzo conseguí solucionar la mayoría de bugs. Si probáis la demo y encontráis cualquier error, por favor, ir a mi Discord y reportarlo. Eso me ayudaría un montón. Y aunque la demo no hubiera salido de forma perfecta, logramos algo más importante. Una comunidad increíble. Había gente que speedruneaba, otros que hacían fanarts, otros que hablaban de Balatro por Discord, por alguna razón, y gente que entraba para pasar su captura de que había completado la demo para conseguir su Moai personalizado. Pero claro, con tanta gente entrando al Discord llegaron muchas opiniones, cosas que a la gente le encantaba del juego y otras cosas que simplemente no gustaban. Así que decidí publicar en mi Discord una cronología de todo el contenido que iba a añadir y cambiar de la demo. Todo esto pensando para llegar al Steamfest con la mejor demo posible. El plan era este. 4 de agosto. Cambiar la forma de renderizar el escenario y rehacer toda la UI. 11 de agosto. Cambiar la mecánica del tiempo porque era demasiado frustrante. 24 de agosto. Rehacer el sistema de NPCs. 8 de septiembre. Crear un editor básico de niveles para evitar errores de colisión y para hacer los niveles más rápido. 15 de septiembre. Rehacer la intro y el tutorial, porque había mucho texto. 22 de septiembre. Añadir herramientas para speedrunners. 29 de septiembre. Crear escenarios dinámicos según el día y la hora. 7 de octubre. Mejorar visualmente todos los escenarios. Ahora os estaréis preguntando, ¿de verdad conseguiste hacer todo esto en 3 meses? Pues la respuesta es... no. No sé exactamente por qué veía este plan tan sencillo y factible. Cada fecha dependía de la anterior. Si fallaba una, todo se derrumbaba. Y sorpresa, fallé en la primera. Tuve un retraso de 4 días para actualizar la UI y cambiar cómo se renderizan las cosas en el juego. Cambié de tipografía, el texto ya no se pixelaba y los fondos ahora tenían perspectiva, lo que daba más sensación de profundidad. ¿Lo malo? Pues que la nueva UI y la tipografía a la gente no le gustaba nada. Y los fondos no recibieron crítica, aunque creo que fue directamente porque nadie se dio cuenta de que se cambiaron. Por cómo había planificado las cosas, no podía detenerme para mejorar la UI, y ya iba tarde en la siguiente fecha, así que directamente seguí para adelante, pensando que en algún futuro volveré para mejorarlo. Ahora tocaba cambiar la mecánica del tiempo. En la demo, cuando terminabas los 3 días,
perdías todo tu progreso. La idea era que al reiniciar toda tu partida te forzaría a descubrir nuevos atajos, pero era demasiado castigador y lo que sucedía es que el jugador se frustraba demasiado y dejaba de jugar. Así que para arreglar esto creé un nuevo sistema. Ahora, cada vez que terminabas un día, el juego hacía un guardado automático, y al llegar el final del último día podrías elegir desde qué día volver a empezar. Así el jugador estaría forzado a reiniciar su mundo y a perder algo de progreso, pero no se reiniciaría su partida desde cero y no tendría que empezar desde el principio, o al menos no necesariamente. Así que me puse a ello y sorprendentemente conseguí terminarla sin problemas, pero justo después de haberla completado me di cuenta de un pequeño detalle. El juego pasó de ser muy difícil a ser demasiado fácil. Si te caías y tenías un guardado en una zona más alta de donde te habías caído, solo reiniciabas el mundo y ¡pam! Volvías arriba sin ningún castigo. La verdad es que viéndolo ahora, no sé cómo no fui capaz de darme cuenta de este problema cuando me puse a planificarlo. Supongo que como iba con tanta prisa, acabé eligiendo la primera solución que me convenció, sin analizarlo a profundidad. Esto causó que le tuviera que dedicar incluso más tiempo a la mecánica de lo que yo pensaba, eliminando ya de mis planes el cambio visual de los escenarios, el editor de niveles y el sistema de cambio en el escenario dinámico dependiendo del tiempo. Al final conseguí llegar a una solución que me gustó mucho más. Ahora solo puedes guardar en la zona de descanso, donde están los NPCs, y solo una vez por partida. Al llegar al final del último día, podrás decidir si empezar desde donde guardaste o reiniciar el mundo y comenzar desde cero. Si por ejemplo el jugador llega a la zona de guardado el tercer día y sin conseguir ningún coleccionable, la mejor opción será reiniciar completamente su progreso, forzándole a aprender atajos y mejorar como jugador. Pero si llega a guardar su progreso el primer día y con varios objetos coleccionables, lo mejor será que inicie desde el punto de guardado, perdiendo bastante progreso, pero sin ser súper castigador. Esto también hace que el jugador se plantee cuál es el mejor momento para guardar, ya que los coleccionables que consiga también se registrarán en el guardado. Así que quizás prefiera guardar el segundo día cuando tenga más ítems que el primero donde todavía no tenga muchos, y así poder sacarse el 100% de la demo de forma más fácil. Y bueno, hablando de ítems y coleccionables, toca hablar de por qué ahora se ha aumentado la cantidad de coleccionables que hay en el juego. Esto es gracias al sistema de NPCs, ya que ahora los NPCs tienen sidequests. Ahora, en ciertos diálogos de NPCs, ellos te pedirán objetos. Esto activará sus sidequests. Si le llevas el objeto que necesitan, te darán un coleccionable como recompensa. Que por cierto, ahora Mo puede llevar algunos objetos en su cabeza. Además, añadí un nuevo NPC, más o menos, que es la madre de Mo. En las anteriores demos estaba solo ahí, en el fondo, sin poder interactuar con ella. Esto era porque literalmente no me dio tiempo a programarla. Pero ahora ya está totalmente programada y puedes hablar con ella cuando quieras. Después de hacer todo eso, me puse con la introducción y los tutoriales. Los cambié para que tuvieran menos texto y para que hubiera algunas pistas en el escenario de cómo controlar al personaje si no querías leerte todo el texto que te decía Mo o no le habías prestado atención y no te habías enterado de nada. Terminé todo esto el 15 de septiembre. Estaba ya tan atrasado de las fechas que marqué al principio que decidí trabajar en algo que sabía que me daría tiempo a terminar. Y también como agradecimiento a los speedrunners que me ayudaron mucho con los bugs en su momento, decidí hacer que el juego fuera compatible con LiveSplit, la herramienta más popular para hacer speedruns. Esto pensé que sería medianamente fácil. Obviamente no lo fue, pero con mucho esfuerzo y habiendo sacrificado parte de mi alma, conseguí que funcionara. También cambié la regla de los speedruns. Ahora cada vez que haya una actualización grande se hará una nueva categoría para esa versión. Así las versiones antiguas se quedarán como están para la eternidad y siempre podrás probar con cada actualización a ver si esta vez consigues ser el speedrunner más rápido de esa versión.
Ya llegó el 21 de septiembre y tenía que decidir cómo organizaba este tramo final hasta llegar al Next Fest. Cuando en ese momento, por alguna razón, me salió en YouTube a Alba Mayo probando mi juego junto a otras demos. Esto me dio lo más cercano que he estado a un ataque de ansiedad, ya que lo primero que me vino a la cabeza era a Alba destruyendo a críticas mi juego, pero gracias a Dios no fue así. Gracias, Alba. Aún así, por su reacción tampoco creo que le gustó mucho el juego, y mostró algunos errores de texto bastante graves de los que no me había parado a revisar, porque estaba concentrado en añadir todo el contenido nuevo a la demo. Decidí usar el poco tiempo que me quedaba para solucionar esos problemas. Agregué en la introducción a Vi, el villano principal, saliendo de las alcantarillas. De esa forma sirve de guía para que el jugador no se pierda. Esto lo añadí porque literalmente a Alba le pasaba que en algunas zonas no sabía dónde tenía que ir. También cambié los suelos de las alcantarillas para que al menos el inicio del juego no sea tan feo, e hice cambios leves en algunas zonas de los niveles para que se sintieran mejor. Y aunque no logré incluir todas las cosas que había planeado al inicio, por fin terminé la demo para el Next Fest. Ya ha pasado un año desde que empecé este proyecto. Algo que empezó como un proyecto de 3 meses se alargó a 6, de 6 a 9 y ahora todo un año invertido en este proyecto y todavía siento que estoy lejos del final. En el vídeo anterior hablé mucho de las veces que pensé en dejar este proyecto y seguramente lo habría hecho si no hubiese sido por todo el apoyo que recibí. Aún así, es difícil no sentir a veces que estoy trabajando en un proyecto condenado a fracasar. Quise hacer un juego tipo Jump King, pero con algo de historia y mezclarlo con la idea del tiempo y los reinicios de Majora's Mask. Y cuanto más pasa el tiempo, más siento que esta mezcla no encaja del todo. A eso se le suma que he conseguido trabajo y ahora me está costando mucho más organizarme y sacar tiempo para dedicárselo al proyecto. Pero aún así no voy a rendirme. Terminaré este juego cueste lo que cueste. Un año después sigo aquí, aprendiendo, fallando y avanzando. No sé si este juego será viral. Lo más probable es que no, y con suerte el juego generará 100 euros de beneficios por haber trabajado más de un año en él. Pero al menos sé que será un juego hecho con amor y cariño. Si os interesa el juego, podéis probar la demo en Steam. El enlace está en la descripción. Si os gusta, guardarlo en la lista de deseados. Pero solo si os gusta. Si no os interesa y queréis apoyarme, no es necesario que lo guardéis, ya que esto va a ser peor para el algoritmo de Steam. También podéis meteros en Discord para uniros a la comunidad. Allí podéis compartir fanarts, dibujos, speedruns o conseguir tu propio Moai personalizado si muestras una captura de que te pasaste el juego en dificultad normal. Gracias de verdad por llegar hasta el final del vídeo. Voy a intentar estar más activo en redes sociales para compartir avances, así que seguidme en todas las redes si queréis ver cómo progresa el juego. Y nada más, dadle like, suscribiros y todas esas cosas que hacen los youtubers. Adiós.